Hay un momento, casi imperceptible, en el que una persona se da cuenta de que algo dentro de ella dejó de estar alineado. No ocurre con un ruido fuerte ni con una crisis evidente. Ocurre en silencio. En una sensación sutil de estar funcionando, pero no habitándose. De estar cumpliendo, pero no sintiendo. De moverse por la vida con una especie de eficiencia vacía. Y lo más inquietante es que, desde afuera, todo puede parecer perfectamente normal. Tal vez te pasa mientras revisas tu teléfono sin un objetivo claro. O cuando terminas el día cansado, no por lo que hiciste, sino por lo que sostuviste internamente. O cuando alguien te pregunta cómo estás y respondes bien, casi por reflejo, sin detenerte a comprobar si eso sigue siendo cierto. No es tristeza. No es depresión. Tampoco es falta de motivación. Es otra cosa. Es una desconexión fina, constante, que se va normalizando con el tiempo. Acompañar a personas durante años me ha enseñado algo que no suele decirse en voz alta. La mayoría no sufre porque no sabe qué hacer, sino porque hace demasiadas cosas que no están en coherencia con lo que siente, piensa o necesita. Y ese desajuste interno, aunque no siempre se nota, debilita lentamente el centro psicológico de una persona. Ese lugar interno desde donde uno decide, se regula, se sostiene y se reconoce. El problema es que vivimos en una cultura que premia la adaptación rápida, la respuesta inmediata y la validación constante. Una cultura donde parecer estable importa más que sentirse íntegro. Donde mostrarse seguro es más valioso que estar en paz. Y donde, sin darnos cuenta, aprendemos a organizarnos desde afuera hacia adentro, en lugar de hacerlo desde adentro hacia afuera. Tal vez por eso tantas personas sienten ansiedad sin causa clara. O una comparación constante que no se apaga. O una necesidad silenciosa de ser vistos, reconocidos, confirmados. No porque sean frágiles, sino porque han aprendido a sostener su identidad en lugares que no pueden sostenerlos de vuelta. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, quédate. No por el contenido, sino porque entender lo que pasa dentro cambia la forma en que te tratas afuera. Y eso importa más de lo que parece. Hay algo que casi nadie te dice sobre la coherencia interna. No es una cualidad moral, no es disciplina emocional ni una forma elevada de control personal. Es un estado de alineación neuropsicológica. Cuando lo pierdes, tu sistema nervioso lo sabe antes que tu mente. Aparece como tensión, como hiperalerta, como cansancio mental, como dificultad para disfrutar incluso lo que se supone que te gusta. El cerebro humano está diseñado para buscar coherencia. Cuando lo que piensas, lo que haces y lo que sientes van en direcciones opuestas, se activa un estrés silencioso. No un estrés explosivo, sino uno de fondo. El cortisol se mantiene elevado más tiempo del necesario. La atención se fragmenta. La dopamina deja de responder a lo esencial y empieza a depender de estímulos externos, rápidos, inmediatos. Y poco a poco, sin que lo notes, tu centro se debilita. Por eso muchas personas sienten que necesitan más estímulo para sentir menos vacío. Más notificaciones, más reconocimiento, más movimiento, más distracción. No porque sean superficiales, sino porque su sistema interno está intentando regular una incoherencia que no sabe nombrar. Quizá te has sorprendido comparándote con personas que, en el fondo, no representan lo que deseas ser. O persiguiendo metas que, al alcanzarlas, no traen la calma prometida. O sosteniendo una imagen que funciona hacia afuera, pero te exige demasiado por dentro. Esa contradicción constante tiene un costo. Y no es inmediato. Es acumulativo. Hay una idea que aparece una y otra vez en conversaciones profundas. No sé quién sería si dejara de responder a lo que esperan de mí. Esa frase encierra miedo, pero también una verdad. Cuando la identidad se construye principalmente desde la validación externa, el centro interno se vuelve frágil. Depende. Oscila. Se adapta en exceso. Y cualquier cambio afuera se vive como una amenaza adentro. Las redes sociales han amplificado este fenómeno de una manera que aún estamos aprendiendo a comprender. No porque sean malas en sí mismas, sino porque exponen al cerebro humano a una comparación constante, abstracta, inacabable. El cerebro no está preparado para medirse frente a miles de versiones editadas de otras vidas. Interpreta esa exposición como evaluación permanente. Y cuando la identidad no está bien anclada, esa evaluación se siente personal, incluso cuando no lo es. La dopamina, que originalmente está asociada a la motivación y al aprendizaje, empieza a condicionarse a señales externas, likes, respuestas, visualizaciones, aprobación implícita. Cada pequeña confirmación genera un alivio momentáneo. Pero como no nace de una coherencia interna, ese alivio dura poco. Entonces se necesita más. Y más. Y más. No por adicción,
sino por desregulación. Aquí aparece una de las confusiones más grandes de nuestra época. Creer que fortalecer el centro es aislarse, dejar de sentir o volverse indiferente. No es eso. Fortalecer el centro no te desconecta del mundo. Te permite estar en él sin perderte en él. He visto personas extremadamente exitosas, admiradas, seguidas, que en privado no saben estar a solas consigo mismas sin sentirse incómodas. Y he visto personas casi invisibles socialmente, pero con una presencia interna tan sólida que su calma transforma el espacio. La diferencia no está en lo que hacen, sino en desde dónde lo hacen. Cuando el centro está débil, las decisiones se toman desde el miedo. Miedo a perder, miedo a quedar fuera, miedo a no ser suficiente, miedo al olvido. Cuando el centro se fortalece, aparece otra sensación más silenciosa, pero más estable. La sensación de poder elegir. No siempre lo más fácil. No siempre lo más aplaudido. Pero lo más coherente. Tal vez por eso la incoherencia cansa más que el esfuerzo. Porque el cuerpo puede sostener trabajo, desafíos, cambios. Lo que no puede sostener es la contradicción constante entre lo que se muestra y lo que se vive. Entre lo que se dice y lo que se siente. Entre lo que se espera de uno y lo que uno realmente necesita. Hay hábitos externos que organizan la vida. Pero hay hábitos internos que organizan la identidad. Y cuando esos hábitos internos están presentes, algo se acomoda sin hacer ruido. No de golpe. No mágicamente. Pero de forma profunda. Uno de los primeros cambios que aparecen cuando una persona empieza a fortalecer su centro es una reducción sutil de la urgencia. No porque deje de importarle el mundo, sino porque deja de vivirse a sí misma como un proyecto incompleto que necesita ser validado constantemente. Empieza a escucharse más, a reaccionar menos, a elegir con mayor lentitud, pero con mayor claridad. Esto no se logra forzándose a pensar positivo ni repitiendo afirmaciones vacías. Se logra desarrollando una relación interna más honesta. Una relación donde no todo se justifica, pero tampoco todo se castiga. Donde las emociones se escuchan sin gobernar. Donde la identidad no depende de un rol, una imagen o una respuesta externa. Tal vez nunca te enseñaron a construir ese centro. Tal vez aprendiste a adaptarte rápido, a leer el ambiente, a responder lo que se esperaba. Eso fue inteligencia emocional en un contexto donde necesitabas sobrevivir. Pero lo que fue adaptación en un momento, puede convertirse en desconexión más adelante si no se revisa. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas de tus decisiones diarias nacen de una coherencia interna real? ¿Y cuántas nacen del miedo a desentonar, a decepcionar o a no ser visto? No es una pregunta para responder rápido. Es una pregunta para dejar resonar. Porque ahí empieza el trabajo profundo. No en cambiarlo todo, sino en empezar a notar. Cuando una persona empieza a notar estas dinámicas sin juzgarse, algo se suaviza por dentro. El sistema nervioso baja la guardia. La atención se vuelve más estable. Y la autoestima deja de depender tanto del resultado inmediato. Fortalecer el centro no es volverte invulnerable. Es volverte menos dependiente de lo que no puedes controlar. Es recuperar un eje interno que no se desarma con cada estímulo. Es empezar a habitarte con más coherencia, incluso cuando la vida no es clara. Y aunque ahora no lo parezca, este proceso no te aleja de los demás. Te acerca de una forma más auténtica. Porque cuando no necesitas validarte constantemente, puedes vincularte sin usar máscaras. Puedes escuchar sin compararte. Puedes estar sin demostrar. Más adelante, todo esto tomará una forma más concreta. No como fórmulas, sino como movimientos internos sutiles que cambian la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Por ahora, basta con algo más simple, pero más difícil. Permitirte reconocer que quizás no necesitas más motivación, sino más coherencia. Y esa coherencia no se impone. Se cultiva, en silencio, desde adentro. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a mirar hacia adentro con honestidad. Al principio no aparece claridad, aparece incomodidad. Y eso suele asustar. Porque hemos aprendido a asociar el crecimiento con alivio inmediato, cuando en realidad lo primero que trae es conciencia. Y la conciencia, cuando llega, no siempre es suave. A veces muestra contradicciones que llevaban años operando en segundo plano. Muchas personas creen que no se escuchan porque no saben cómo hacerlo. Pero la mayoría no se escucha porque, cuando lo hace, lo que aparece no encaja con la vida que ha construido. Y entonces vuelve el ruido, el movimiento, la distracción. No por falta de voluntad, sino por miedo a lo que esa escucha podría exigir. Fortalecer el centro interno no empieza con grandes decisiones. Empieza con algo mucho más sutil, notar cuando te traicionas en lo pequeño. No como juicio, sino como observación.
Ese mensaje que respondes aunque tu cuerpo está agotado. Ese sí que sale automático mientras algo dentro se contrae. Esa risa social que tapa una incomodidad real. Son microfracturas de coherencia. Y no parecen importantes, pero se acumulan. El sistema nervioso registra cada una. No las olvida. Cada vez que haces algo que va en contra de lo que sientes, el cuerpo entra en un pequeño estado de alerta. No es consciente. No es dramático. Pero es real. Y cuando eso se repite, el cuerpo aprende que no puede confiar del todo en ti. Empieza a anticipar tensión. A prepararse para sostener contradicción. Con el tiempo, esa anticipación se siente como ansiedad basal. No siempre intensa. A veces solo como inquietud. Como dificultad para relajarte incluso cuando todo está bien. Como necesidad constante de estar ocupado. Como incapacidad para disfrutar plenamente porque algo interno sigue en guardia. Aquí hay una verdad poco cómoda. La ansiedad moderna, en muchos casos, no nace de lo que pasa afuera, sino de la distancia entre lo que somos y lo que actuamos. Entre la identidad real y la identidad funcional. Esa que cumple, responde y produce, pero no siempre representa. No se trata de vivir diciendo todo lo que piensas ni de actuar cada emoción. Se trata de algo más fino. Reducir la brecha entre tu mundo interno y tus decisiones externas. Esa brecha es la que debilita el centro. Cuando esa brecha es grande, la persona busca compensaciones. Algunas buscan control. Otras buscan aprobación. Otras buscan intensidad emocional. Otras buscan anestesia. No porque estén rotas, sino porque su sistema intenta recuperar equilibrio por las vías que conoce. En consulta, muchas veces escucho frases como no sé por qué me importa tanto lo que piensen o no sé por qué me afecta tanto compararme. Y casi nunca es por falta de autoestima en el sentido clásico. Es porque la autoestima se está construyendo sobre una base externa. Y lo externo, por definición, es inestable. La identidad digital ha intensificado este fenómeno de forma silenciosa. No porque sea falsa, sino porque es fragmentaria. Muestras partes. Recibes respuestas. Ajustas. Corriges. Y sin darte cuenta, empiezas a leerte a través de la reacción de los demás. El problema no es mostrarse. El problema es empezar a existir solo cuando hay reflejo. El cerebro interpreta esa dinámica como una evaluación constante del valor personal. Y eso mantiene activados circuitos de comparación social que elevan el cortisol de fondo. No lo suficiente para generar pánico, pero sí lo suficiente para impedir descanso interno. Por eso tantas personas dicen sentirse cansadas sin razón clara. No es cansancio físico. Es cansancio identitario. El agotamiento de sostener versiones de uno mismo que no terminan de coincidir. Fortalecer el centro implica empezar a construir una identidad que no dependa exclusivamente de ser vista. Una identidad que se sienta válida incluso cuando no es reconocida. Eso no te vuelve indiferente. Te vuelve más libre. Pero este proceso no es inmediato ni lineal. Porque cuando dejas de buscar validación externa de forma compulsiva, aparece otra sensación, vacío. No un vacío patológico, sino un espacio. Y ese espacio, al principio, se siente extraño. Porque no estamos entrenados para habitarlo. Estamos entrenados para llenarlo. Muchas personas confunden ese vacío inicial con pérdida de sentido. En realidad, es el inicio de un sentido propio que todavía no tiene forma. Como un silencio después de mucho ruido. Incómodo al principio. Necesario después. Aquí aparece otra pregunta que suele remover capas profundas. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No en teoría. En la práctica. En cómo te hablas. En cómo eliges. En cómo te tratas cuando no hay testigos. No es una pregunta para responder con palabras bonitas. Es una pregunta para observar conductas. Porque la coherencia no se mide por lo que piensas de ti, sino por cómo te sostienes cuando no hay recompensa inmediata. Una persona con centro fortalecido no es la que siempre se siente segura. Es la que puede tolerar no sentirse segura sin traicionarse. Puede dudar sin desmoronarse. Puede equivocarse sin destruir su identidad. Puede cambiar sin sentir que se pierde. Eso ocurre cuando la autoestima deja de ser un veredicto externo y se convierte en una relación interna. Una relación que se construye con actos pequeños, repetidos, honestos. Hay algo profundamente regulador en cumplirte. No de forma rígida, sino de forma coherente. Cuando dices que necesitas descanso y te lo das. Cuando reconoces un límite y lo respetas. Cuando aceptas que algo ya no resuena y dejas de forzarlo. Cada uno de esos actos envía una señal clara al sistema nervioso. Puedo confiar en mí. Esa confianza no genera euforia. Genera calma. Y la calma,
En una cultura de hiperestimulación, puede confundirse con falta de ambición. Pero no lo es. Es estabilidad interna. Con el tiempo, esa estabilidad cambia la forma en que te relacionas con la dopamina. Deja de estar secuestrada por estímulos rápidos y empieza a responder a procesos más lentos. Aprendizaje profundo, conexión real, coherencia sostenida. Y eso transforma la motivación. Ya no necesitas tanta validación externa para avanzar. También cambia la relación con el cortisol. El estrés deja de ser constante y empieza a ser situacional. Aparece cuando hace falta. Se va cuando ya no es necesario. El cuerpo deja de vivir en modo anticipación. Este proceso no te aleja del mundo. Te devuelve a él con más presencia. Porque cuando no estás luchando internamente por sostener una imagen, tienes más energía para estar con otros sin defenderte, compararte o demostrar. Tal vez por eso las personas con centros sólidos suelen ser más silenciosas. No porque no tengan nada que decir, sino porque no necesitan decirlo todo. Han aprendido a elegir qué vale la pena expresar y que puede quedarse adentro sin convertirse en carga. Nada de esto ocurre de un día para otro. Ocurre cuando empiezas a priorizar coherencia sobre aprobación. Cuando aceptas que no todo el mundo va a entender tus cambios. Cuando dejas de explicarte tanto. Y aunque ahora pueda parecer lejano, hay un punto en el que esa coherencia interna empieza a sentirse como hogar. Un lugar al que puedes volver incluso cuando todo afuera es incierto. Más adelante, esto se volverá aún más claro. No desde ideas abstractas, sino desde movimientos internos concretos que transforman la forma en que te habitas. Por ahora, basta con algo esencial, empezar a notar dónde te abandonas para encajar. Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza el fortalecimiento real del centro. Hay una etapa silenciosa en este proceso que casi nadie nombra, porque no es vistosa y no genera aplausos. Es el momento en que una persona empieza a notar que muchas de las cosas que antes la sostenían, en realidad la estaban distrayendo de sí misma. No se trata de culparlas ni de rechazarlas de golpe. Se trata de verlas con más claridad. Y esa claridad, aunque libera, también desarma. Porque cuando empiezas a fortalecer tu centro, ya no puedes ignorar tan fácilmente ciertas incoherencias. Ya no puedes anestesiarte igual. Ya no puedes convencerte con las mismas narrativas. Y eso genera una sensación ambigua. Alivio por entenderte mejor y vértigo por darte cuenta de que algunas estructuras internas ya no funcionan como antes. Muchas personas, en este punto, sienten que algo se cae. No porque estén empeorando, sino porque están dejando de sostener versiones de sí mismas que requerían demasiado esfuerzo. Roles que exigían rendimiento constante. Expectativas que nunca fueron del todo propias. Vínculos que funcionaban solo mientras tú te adaptabas. El miedo aparece aquí de forma sutil. No como pánico, sino como una pregunta persistente. Si dejo de hacer esto, ¿qué queda de mí? Y esa pregunta toca algo profundo, porque durante mucho tiempo la identidad estuvo ligada al hacer, al responder, al cumplir, al ser útil, al ser visto. El cerebro humano necesita referencias para sentirse seguro. Cuando esas referencias cambian, el sistema entra en un breve estado de desorientación. No es un fallo, es una transición. Pero como no estamos educados para atravesarla, solemos interpretarla como retroceso. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso y vuelven a lo conocido. No porque no quieran crecer, sino porque el silencio interno les resulta demasiado nuevo. Demasiado desnudo. Demasiado honesto. Fortalecer el centro implica tolerar ese silencio sin llenarlo de inmediato. Implica permitir que la identidad se reconfigure sin forzar una respuesta rápida. Y eso va en contra de casi todo lo que nos enseñaron. Vivimos en una cultura que asocia valor con visibilidad, que mide impacto en reacción, que confunde presencia con exposición. Y cuando empiezas a salir de esa lógica, aunque sea internamente, el contraste se siente fuerte. Hay personas que, al empezar este proceso, notan que ciertas comparaciones ya no les generan el mismo impulso, pero tampoco saben todavía que las mueve ahora. Otras notan que ya no quieren demostrar tanto, pero aún no confían del todo en su propio ritmo. Otras sienten que algo se ordena, pero no saben cómo explicarlo. Eso es coherencia emergente. No es claridad total. Es alineación progresiva. Desde la neuropsicología, esto tiene sentido. Cuando dejas de depender tanto de la validación externa, los circuitos dopaminérgicos empiezan a reajustarse. Al principio, la motivación baja un poco. No porque estés desmotivado, sino porque tu cerebro estaba acostumbrado a picos rápidos. Likes, respuestas, logros inmediatos. Al retirarlos, aparece una especie de meseta. Esa meseta no es vacío patológico. Es recalibración.
El cerebro aprende a encontrar sentido en procesos más lentos, menos evidentes, pero más estables. Y eso requiere tiempo. Como cualquier reaprendizaje profundo. Aquí es importante decir algo con claridad: fortalecer tu centro no te hace perder ambición, te cambia el tipo de ambición. Dejas de perseguir cosas solo porque te hacen sentir válido, y empiezas a elegir cosas que tienen sentido incluso cuando no son celebradas. Eso no siempre es cómodo. A veces implica decepcionar expectativas. A veces implica ir más despacio. A veces implica soltar una imagen que ya no te representa. Y todo eso puede generar una tristeza suave, difícil de explicar, porque no es pérdida en el sentido clásico. Es duelo por una versión antigua de ti. Ese duelo es sano. No porque esa versión haya sido falsa, sino porque cumplió su función en un momento. Pero aferrarse a ella cuando ya no encaja es lo que genera rigidez interna. Las personas con centro débil suelen sentirse obligadas a ser coherentes con su pasado, incluso cuando ese pasado ya no las representa. Las personas con centro más sólido pueden cambiar sin sentirse traidoras, porque su identidad no está anclada a una narrativa fija, sino a una relación viva consigo mismas. Aquí aparece otro matiz importante: coherencia no es consistencia rígida. No es hacer siempre lo mismo. Es actuar en congruencia con lo que ahora es verdadero para ti. Y eso puede cambiar. De hecho, va a cambiar. Muchas personas temen volverse inestables si se permiten cambiar. Pero lo que realmente genera inestabilidad es sostener decisiones que ya no resuenan por miedo a parecer incoherente. Eso no es coherencia. Es congelamiento. Cuando empiezas a escucharte de verdad, notas algo curioso. El cuerpo suele saber antes que la mente. Hay tensiones que aparecen cuando dices algo que no sientes. Hay alivios pequeños cuando respetas un límite. Hay cansancios que desaparecen cuando dejas de forzarte. El cuerpo es un radar de coherencia mucho más preciso que cualquier argumento mental. Pero para escucharlo, necesitas bajar el ruido. Y eso implica revisar hábitos que parecían inofensivos. No desde la culpa, sino desde la honestidad. ¿Cuántas veces consumes información solo para no estar contigo? ¿Cuántas veces revisas si alguien respondió no por interés real, sino por necesidad de confirmación? ¿Cuántas veces te mueves sin preguntarte para qué? No son preguntas acusatorias. Son preguntas orientadoras. Porque cada una señala un punto donde la energía se fuga. Fortalecer el centro no significa eliminar esas conductas de golpe. Significa hacerlas conscientes. Y cuando algo se vuelve consciente, pierde parte de su poder automático. Ya no te domina igual. En este punto, muchas personas descubren que no necesitan cambiar tanto su vida externa como su forma de estar en ella. Siguen trabajando, relacionándose, creando. Pero lo hacen desde un lugar menos reactivo, menos dependiente, más presente. La autoestima empieza a sentirse distinta. No como una sensación inflada de valía, sino como una base tranquila. Una sensación de estoy bien conmigo incluso cuando no todo está resuelto. Esa es una autoestima que no grita, pero sostiene. Y con esa base, algo se vuelve posible. Elegir sin tanta urgencia. Decir no sin justificarse demasiado. Quedarse en silencio sin sentirse vacío. Estar solo sin sentirse abandonado. Nada de esto te aísla. Te ordena. Más adelante, esta coherencia interna empezará a reflejarse en decisiones concretas, en vínculos más claros, en límites más naturales. No como una estrategia, sino como una consecuencia. Por ahora, es suficiente con reconocer que si algo se siente inestable, no es porque estés perdiendo tu centro, sino porque lo estás reconstruyendo desde un lugar más auténtico. En algún punto de este proceso aparece una sensación que muchas personas interpretan mal. No es ansiedad abierta, ni tristeza clara, ni motivación renovada. Es una especie de desnudez interna. Como si ya no pudieras esconderte de ti mismo del modo en que lo hacías antes. Y eso, aunque es señal de avance, puede resultar profundamente incómodo. Antes, cuando algo no encajaba, había salidas rápidas. Distracción, comparación, autoexigencia, validación externa, ruido. Ahora esas salidas empiezan a perder eficacia. No porque hayas decidido eliminarlas, sino porque ya no te convencen del todo. Siguen ahí, pero no anestesian igual. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: si ya no puedo huir de esta forma, ¿cómo me quedo conmigo sin romperme? Esta es una de las fases más delicadas del fortalecimiento del centro, porque aquí ya no basta con entender. Aquí se trata de sostener, de aprender a permanecer presente incluso cuando no hay una respuesta clara, una emoción agradable o una certeza tranquilizadora. Muchas personas han vivido tanto tiempo desde la hiperadaptación que confundieron estabilidad con control.
Y cuando ese control se afloja, aunque sea un poco, aparece el miedo a desmoronarse. Pero lo que en realidad se está aflojando no es el centro, sino la rigidez que lo estaba suplantando. Hay una diferencia profunda entre control interno y coherencia interna. El control intenta anticipar, corregir, garantizar. La coherencia escucha, ajusta, responde. El control nace del miedo a perder algo. La coherencia nace de la confianza en poder atravesarlo. Desde la neurobiología, esto también tiene sentido. Un sistema nervioso acostumbrado a la vigilancia constante interpreta la calma como amenaza al principio. Cuando el cortisol baja, el cerebro busca el peligro que falta. Y si no lo encuentra afuera, lo inventa adentro. Aparecen pensamientos rumiantes, dudas existenciales, inquietud sin objeto. No es que estés empeorando. Es que tu sistema está reaprendiendo a estar sin hiperalerta. Y ese reaprendizaje no es lineal. Tiene avances y retrocesos. Momentos de claridad y momentos de confusión. Aquí es importante algo que casi nunca se dice: no todo malestar indica que algo está mal. A veces indica que algo está cambiando. Y diferenciar eso requiere una escucha interna muy fina, que no se logra a través de exigencia, sino de presencia. Cuando el centro empieza a fortalecerse, la relación con el tiempo cambia. La prisa se vuelve más evidente. La urgencia se siente más artificial. Empiezas a notar cuántas decisiones estaban impulsadas por el miedo a quedarte atrás, a perder relevancia, a no aprovechar algo. Y al notarlo, algo se desacelera. No porque dejes de querer avanzar, sino porque ya no quieres avanzar a costa de ti. Esto suele generar fricción con el entorno. Personas que estaban acostumbradas a tu disponibilidad pueden sentirse confundidas. Ritmos que antes seguías sin cuestionar ahora se sienten invasivos. Expectativas implícitas empiezan a incomodarte. Y aquí surge otra tentación: volver atrás para evitar el conflicto. Pero el conflicto, cuando se atraviesa con coherencia, no destruye. Ordena. No necesariamente rompe vínculos, pero sí redefine dinámicas. Y aunque al principio eso da miedo, a largo plazo reduce una carga invisible, la de sostener relaciones que solo funcionan cuando te desconectas de ti. Hay personas que descubren, en esta etapa, que parte de su cansancio no venía del mundo, sino de la forma en que estaban en él. De la cantidad de ajustes constantes que hacían para encajar. De la cantidad de silencios que sostenían. De la cantidad de cosas que toleraban sin registrarlas. Al empezar a escucharse, no se vuelven intolerantes. Se vuelven más honestas. Y la honestidad, cuando no es agresiva, sino clara, es profundamente reguladora. También aparece una relación distinta con la comparación social. No desaparece del todo, porque es un mecanismo humano, pero pierde intensidad. Ya no define tanto. Ya no perfora igual. Porque cuando el centro está más sólido, la comparación deja de ser una evaluación de valor y se convierte, a veces, en simple información. Eso libera una enorme cantidad de energía mental. Energía que antes estaba atrapada en el debería ser, tendría que estar, a esta edad ya. Frases que parecen inofensivas, pero que sostienen una presión constante sobre la identidad. Esa presión es una de las fuentes principales de la disonancia interna moderna. Vivimos comparando nuestra experiencia real con un ideal abstracto, colectivo, inalcanzable. Y cuanto más lejos estamos de ese ideal, más se debilita el centro. No porque seamos insuficientes, sino porque estamos midiendo nuestra vida con una regla que no fue hecha para nosotros. Fortalecer el centro implica, poco a poco, soltar esas reglas prestadas. No todas de golpe. No con rebeldía. Con discernimiento. Preguntarte, cada vez más seguido: ¿esto es importante para mí, o aprendí que debía hacerlo? Esa pregunta, repetida con honestidad, reordena prioridades sin violencia. En este proceso, muchas personas descubren algo que no esperaban: no necesitan tanto como creían. No necesitan demostrar tanto. No necesitan opinar tanto. No necesitan exponerse tanto. Y esa reducción no empobrece su vida. La simplifica. La simplicidad interna no es vacío. Es espacio. Espacio para sentir sin saturación. Para pensar sin ruido. Para elegir sin presión. Para descansar sin culpa. Y aquí ocurre algo fundamental. La autoestima deja de ser una construcción frágil que se sostiene con logros y reconocimiento, y empieza a ser una base silenciosa que no necesita probarse constantemente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no depende de una validación continua. Eso no elimina el miedo existencial al olvido o a la insignificancia, pero lo pone en otro lugar. Ya no gobierna. Ya no decide por ti. Se vuelve una emoción más, no el eje central. Cuando el centro se fortalece,
Aparece una sensación nueva, difícil de describir, pero muy clara cuando se vive. La sensación de estar alineado, incluso en la incertidumbre. De no saber exactamente hacia dónde vas, pero saber desde dónde te mueves. Y esa diferencia lo cambia todo. Más adelante, esta alineación empezará a expresarse en acciones concretas, en hábitos internos que sostienen la coherencia incluso cuando el mundo empuja en otra dirección. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si te sientes más sensible, más consciente, más incómodo que antes, no es señal de debilidad. Es señal de que ya no estás anestesiado. Y eso, aunque incomode, es una forma profunda de fortaleza. En esta etapa, algo empieza a volverse evidente de una forma casi corporal. Ya no puedes fingir contigo mismo sin pagar un precio inmediato. Antes, la desconexión tardaba en manifestarse. Podías sostener contradicciones durante semanas, meses, incluso años, antes de sentir el impacto. Ahora, el cuerpo responde más rápido. La incomodidad aparece antes. La tensión se nota antes. El cansancio llega antes. No porque estés más débil, sino porque estás más presente. Esto desconcierta a muchas personas. Creen que se han vuelto más frágiles, más sensibles, menos resistentes. En realidad, se han vuelto menos disociadas. Y eso cambia por completo la experiencia interna. La disociación leve ha sido una herramienta de supervivencia muy extendida. Funciona. Permite seguir adelante cuando no hay espacio para sentir. Pero cuando ya no es necesaria y se mantiene, se convierte en una barrera. Fortalecer el centro implica dejar de usar esa barrera como refugio permanente. Y al hacerlo, la vida se siente más intensa. No solo el dolor. También el placer. También la conexión. También el sentido. Por eso este proceso no es solo de renuncia. También es de recuperación. Recuperas la capacidad de registrar matices. De sentirte vivo sin necesidad de extremos. De estar contigo sin huir. Aquí aparece algo que suele sorprender. Muchas personas descubren que no estaban agotadas por exceso de actividad, sino por exceso de incongruencia. No era lo que hacían, sino desde dónde lo hacían. No era la cantidad de estímulos, sino la falta de alineación interna al responderlos. Cuando el centro empieza a consolidarse, hay un cambio silencioso en la forma de decir sí y decir no. Ya no se basa tanto en el cálculo externo ni en la culpa anticipada. Se basa más en una sensación interna de ajuste o desajuste. Algo se siente correcto, o no. No porque sea fácil, sino porque es coherente. Este tipo de decisión no siempre puede explicarse con argumentos lógicos. Y eso incomoda a quienes esperan razones claras. Pero no toda coherencia es verbal. Muchas veces es somática. Es una sensación de expansión o contracción que aparece antes que el pensamiento. Aprender a respetar esa señal interna es uno de los movimientos más importantes en el fortalecimiento del centro. No para obedecerla ciegamente, sino para incluirla en el proceso de decisión. Cuando se la ignora de forma sistemática, el cuerpo aprende que no tiene voz. Y cuando el cuerpo no tiene voz, grita a través de síntomas. Aquí es donde muchas personas empiezan a comprender que su ansiedad, su irritabilidad o su cansancio no eran enemigos, sino mensajes. Mensajes torpes, a veces exagerados, pero mensajes al fin. Señales de que algo no estaba alineado. Al escuchar esos mensajes con más atención, algo se reorganiza. No desaparecen de golpe, pero pierden intensidad. Porque ya no necesitan amplificarse para ser escuchados. La relación con la identidad también se vuelve más honesta. Empiezas a notar cuántas etiquetas llevabas sin cuestionar. Roles que asumiste por necesidad. Imágenes que sostuviste por pertenencia. Expectativas que aceptaste por miedo a perder vínculo. Y al verlas, no todas se caen. Algunas se resignifican. Otras se sueltan. Este desprendimiento no siempre es visible. A veces ocurre en pequeños gestos internos. Dejas de explicarte tanto. Dejas de justificar tus límites. Dejas de competir silenciosamente. Dejas de medir cada interacción como una prueba de valor. Ese alivio no es eufórico. Es sobrio. Se parece más a una exhalación profunda que a un estallido de alegría. Y esa sobriedad es señal de que el centro se está estabilizando. Desde la neuropsicología, esto se refleja en una mayor integración entre sistemas. La emoción deja de desbordar la cognición. El pensamiento deja de anular la emoción. Aparece una cooperación más fluida. No perfecta, pero funcional. Cuando eso ocurre, la atención se vuelve más estable. Ya no salta tanto buscando confirmación. Puede permanecer. Puede profundizar. Puede aburrirse sin entrar en pánico. Y eso, en una cultura de estímulo constante, es un acto radical.
El aburrimiento sano es uno de los grandes indicadores de un centro que se fortalece. No el aburrimiento apático, sino ese espacio donde no pasa nada urgente, aún así, no te sientes vacío. Ese espacio es fértil. Ahí aparece la creatividad real, la reflexión profunda, el deseo auténtico. Muchas personas temen ese espacio porque lo confunden con insignificancia. Pero en realidad es el lugar donde la identidad deja de ser reactiva y empieza a ser elegida. Aquí el miedo existencial al olvido cambia de forma. Ya no se vive como una amenaza constante, sino como una posibilidad humana compartida. Algo que no se puede controlar, pero tampoco necesita gobernar. Cuando el centro está más sólido, la idea de no ser visto todo el tiempo pierde poder. Porque el valor ya no depende exclusivamente de la mirada ajena. Esto no te vuelve indiferente al reconocimiento. Te vuelve menos dependiente. Puedes disfrutarlo cuando llega, sin necesitarlo para existir. Y cuando no llega, no se derrumba todo. Esa diferencia es enorme. Cambia la forma en que trabajas, en que amas, en que creas. Porque ya no estás buscando completarte a través de cada acción. Estás expresándote desde un lugar más entero. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no te persigues a ti mismo. De que ya no estás todo el tiempo intentando ser mejor versión, más aceptable, más correcta. Empiezas a ser más real. Y lo real, aunque menos brillante, es mucho más sostenible. Este es uno de los puntos donde muchas personas sienten una paz nueva, pero también una responsabilidad distinta. Porque cuando te escuchas de verdad, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes vivir en automático con la misma facilidad. Y eso implica elegir. A veces elegir distinto. A veces elegir con más cuidado. Pero esa responsabilidad no pesa igual. No es una carga. Es una consecuencia natural de la coherencia. Y aunque a veces incomoda, también libera. Más adelante, esta coherencia interna se traducirá en hábitos invisibles que sostienen el centro incluso en contextos caóticos. No como una defensa, sino como un ancla. Por ahora, basta con reconocer algo importante. Si hoy te resulta más difícil traicionarte sin sentirlo, no es porque estés fallando. Es porque estás volviendo a habitarte. Y ese regreso, aunque exige, también devuelve algo esencial, la sensación de estar en casa dentro de ti. En algún momento, sin que lo busques de forma consciente, empiezas a notar que tu relación con el mundo cambia no porque el mundo sea distinto, sino porque ya no lo miras desde la misma carencia. Antes, cada interacción llevaba una pregunta implícita. ¿Esto dice algo sobre mí? Ahora, esa pregunta pierde urgencia. No desaparece del todo, pero deja de dirigir cada movimiento interno. Ese cambio es profundo porque toca el núcleo de la autoestima. No la autoestima inflada que se apoya en logros visibles, sino esa base silenciosa desde la cual te reconoces incluso cuando no estás brillando. Cuando el centro se fortalece, la autoestima deja de ser una reacción y se convierte en un estado de fondo. No siempre se siente, pero sostiene. Aquí ocurre algo que muchas personas no anticipan. Al dejar de buscar validación de forma constante, no te vuelves frío ni distante, te vuelves más disponible de verdad. Porque ya no estás usando al otro como espejo. Puedes escuchar sin compararte. Puedes acompañar sin competir. Puedes estar sin medir. Esto transforma los vínculos de manera sutil pero radical. Las conversaciones se vuelven más simples. Los silencios menos amenazantes. Las diferencias menos personales. No porque todo sea armonía, sino porque ya no todo toca el núcleo de tu identidad. Cuando el centro está débil, cualquier desacuerdo se vive como un cuestionamiento al valor personal. Cuando el centro se fortalece, el desacuerdo se registra como lo que es, una diferencia. Y esa distinción reduce una enorme cantidad de tensión relacional. También cambia la forma en que te relacionas con el error. Antes, equivocarte podía activar vergüenza, autocrítica excesiva o necesidad de compensar. Ahora, el error sigue incomodando, pero no define quién eres. Se vuelve información. Algo que se ajusta. No una amenaza al yo. Desde la neuropsicología, esto implica una menor activación de los circuitos de amenaza cuando aparece la frustración. El sistema nervioso ya no interpreta cada fallo como peligro social. Y al hacerlo, libera recursos cognitivos. Puedes pensar mejor. Aprender más rápido. Regularte con mayor eficacia. Este es uno de los grandes beneficios invisibles de la coherencia interna, mejora la capacidad de aprendizaje. Porque cuando no estás defendiendo tu valor, puedes abrirte a corregirte sin colapsar. Puedes recibir feedback sin sentirte atacado. Puedes crecer sin sentirte insuficiente. Hay personas que pasan la vida evitando situaciones donde podrían fallar, no por falta de talento,
sino por fragilidad identitaria. Cuando el centro se fortalece, esa evitación disminuye. No porque desaparezca el miedo, sino porque el miedo ya no gobierna. También se modifica la relación con la exposición. Ya no necesitas mostrarte para existir, pero tampoco te escondes por temor. Puedes elegir cuándo y cómo aparecer. Y esa elección, en sí misma, es libertad psicológica. La libertad psicológica no es hacer lo que quieres sin límites. Es no estar preso de impulsos, miedos o expectativas ajenas. Es poder detenerte antes de reaccionar. Poder preguntarte si algo resuena de verdad. Poder decir sí sin perderte y decir no sin endurecerte. A esta altura del proceso, muchas personas empiezan a notar que su energía se administra distinto. Ya no se dispersa tanto en pensamientos repetitivos, comparaciones silenciosas o anticipaciones innecesarias. Esa energía empieza a concentrarse. Y cuando la energía se concentra, la vida se siente más manejable. No porque haya menos problemas, sino porque ya no los enfrentas desde la fragmentación interna. Hay un eje, un punto desde el cual responder. Ese eje no es una idea ni una técnica. Es una relación contigo mismo. Una relación basada en respeto interno. Y el respeto interno no es indulgencia permanente. Es trato digno. Es no forzarte más allá de lo que puedes sostener. Es no abandonarte para agradar. Es no exigirte desde el desprecio. Cuando este respeto empieza a ser consistente, algo se repara a nivel profundo. Muchas personas que se sentían permanentemente insuficientes empiezan a experimentar una sensación nueva, la de ser suficientes incluso en proceso. No perfectos, no terminados, pero suficientes. Esa sensación reduce de forma notable el ruido interno. La mente deja de estar todo el tiempo justificándose, explicándose, defendiéndose. Y ese silencio mental no es vacío, es descanso. El descanso psicológico es uno de los indicadores más claros de un centro fortalecido. No el descanso físico, sino la posibilidad de no estar en guardia todo el tiempo. De no anticipar juicios. De no sostener una imagen constantemente. Cuando eso ocurre, la autenticidad deja de ser un ideal abstracto y se vuelve algo práctico. No es decir todo lo que piensas. Es actuar de forma consistente con lo que eres, incluso cuando no conviene del todo. Es permitirte ser complejo sin fragmentarte. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto menos intentas construir una identidad, más definida se vuelve. Porque ya no se arma por contraste ni oposición, sino por coherencia interna. No necesitas diferenciarte activamente. Simplemente eres distinto porque no estás actuando desde el mismo lugar. Esto también modifica la relación con el sentido. El sentido deja de ser algo que se busca desesperadamente y empieza a emerger de la forma en que vives lo cotidiano. No necesitas grandes narrativas para sentir que tu vida vale. Empiezas a encontrar significado en la congruencia diaria. El miedo existencial a la insignificancia no desaparece, pero se vuelve menos paralizante. Ya no necesitas dejar huella en todo para sentir que existes. Empiezas a aceptar que existir plenamente, aunque sea en silencio, ya es significativo. Y ese reconocimiento cambia la forma en que miras el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde. Dejas de correr contra una versión ideal de vida que nunca se detiene. Empiezas a habitar más el presente sin sentir que eso es resignación. Habitar el presente desde la coherencia no es conformismo. Es base. Desde ahí, las decisiones futuras se toman con más claridad. No desde la urgencia, sino desde la elección. Más adelante, esta forma de estar en el mundo se traducirá en una estabilidad interna que no depende tanto de las circunstancias. No como una coraza, sino como una raíz. Por ahora, basta con reconocer algo fundamental. Cuando dejas de sostener tu identidad desde la validación externa, no pierdes conexión con los demás. Ganas conexión contigo. Y desde ahí, todo vínculo se vuelve más real. Llega un momento en que la coherencia deja de sentirse como algo que estás construyendo y empieza a sentirse como algo que estás protegiendo. No desde la rigidez ni desde el miedo a perderla, sino desde una conciencia nueva. Ahora sabes lo que ocurre cuando te alejas de ti. Ya lo has sentido en el cuerpo, en la mente, en la energía. Y ese registro interno se vuelve una brújula silenciosa. Antes, quizá podías pasar semanas ignorando una incomodidad. Ahora, esa incomodidad se manifiesta antes, más clara, menos negociable. No como castigo, sino como aviso. Como si algo dentro dijera, esto no va conmigo. Y ese mensaje ya no se puede desoír sin consecuencias inmediatas. Esto cambia profundamente la relación con la autoexigencia. Muchas personas creían que exigirse era la forma de avanzar, cuando en realidad era la forma de desconectarse. Exigirse desde el desprecio no fortalece el centro,
lo erosiona. Exigirse desde la coherencia, en cambio, se siente distinto. No te rompe, te ordena. Empiezas a notar cuando una exigencia nace del deseo genuino de crecer y cuando nace del miedo a no ser suficiente. Aunque desde afuera se vean iguales, por dentro no lo son. La primera expande, la segunda contrae, y el cuerpo lo sabe. Aquí ocurre algo importante. Dejas de confundir valor con rendimiento. Sigues haciendo cosas, sigues creando, sigues aportando, pero ya no te mides solo por lo que produces. Tu valor deja de estar en juego cada vez que descansas, dudas o te detienes. Esto tiene un impacto enorme en la ansiedad, porque gran parte de la ansiedad moderna no viene de tener demasiadas responsabilidades, sino de sentir que tu valor depende de cumplirlas todas sin fallar. Cuando ese vínculo se afloja, la ansiedad pierde combustible. No desaparece por completo, pero ya no toma el control tan fácilmente. Se vuelve una señal más, no una sentencia. Algo que se escucha, se regula y se integra. También cambia la relación con la comparación social de una forma más profunda de lo que parece. Ya no se trata solo de compararte menos, sino de compararte distinto. Empiezas a ver la vida de otros sin traducirla automáticamente en un juicio sobre la tuya. Puedes admirar sin minimizarte, reconocer sin competir, inspirarte sin invalidarte. Eso libera algo muy valioso, la capacidad de estar con otros desde la horizontalidad, sin sentirte por debajo ni por encima, simplemente al lado. Y esa posición es mucho más sana de lo que solemos imaginar. Cuando el centro está frágil, los vínculos se vuelven escenarios de confirmación o amenaza. Cuando el centro se fortalece, los vínculos se vuelven espacios de encuentro. No perfectos, no libres de conflicto, pero más reales. Aquí muchas personas descubren que algunas relaciones se profundizan y otras se diluyen. No por rechazo, sino por desajuste. Ya no necesitas sostener dinámicas basadas en la sobreadaptación. Y aunque soltar eso duele, también alivia. El alivio no siempre es inmediato. A veces llega después del duelo. Porque dejar de ser quien eras para ciertos vínculos implica aceptar que no todos te acompañarán en esta versión más coherente. Y eso toca el miedo al abandono, que es uno de los núcleos más sensibles de la psique humana. Pero algo cambia cuando el centro está más sólido. El abandono ya no se vive como aniquilación. Duele, sí, pero no te borra, no te deja sin identidad. Porque ahora hay un eje interno que permanece incluso cuando el vínculo cambia. Ese eje interno es lo que permite atravesar la soledad sin perderte. No sin sentirla, sino sin colapsar en ella. La soledad deja de ser prueba de insuficiencia y se convierte, a veces, en espacio de reencuentro. Muchas personas descubren aquí que nunca habían estado realmente solas consigo mismas. Siempre había ruido, expectativa, estímulo. Cuando eso se calma, aparece una intimidad interna nueva. Al principio extraña, después reconfortante. Esa intimidad no es narcisismo. Es presencia. Es poder estar contigo sin exigirte ser distinto. Sin corregirte constantemente. Sin narrarte desde el déficit. Desde ahí, la autoaceptación deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una experiencia concreta. No te aceptas porque todo esté bien, sino porque reconoces lo que hay sin necesidad de expulsarlo. Eso no estanca. Al contrario, crea el suelo desde el cual el cambio real es posible. Aquí aparece una forma distinta de esperanza. No la esperanza eufórica de todo va a mejorar, sino una esperanza tranquila, la certeza de que puedes atravesar lo que venga sin traicionarte. Que puedes adaptarte sin desaparecer. Que puedes cambiar sin romperte. Esa esperanza no depende de resultados externos. Depende de la relación que has construido contigo. Y esa relación, cuando es coherente, sostiene incluso en la incertidumbre. El mundo no se vuelve más simple, pero tú te vuelves menos fragmentado frente a él. Y eso marca una diferencia enorme en cómo se vive cada día. Más adelante, esta coherencia se traducirá en una estabilidad interna que no necesita demostrarse. Una estabilidad que no hace ruido, pero se siente. Por ahora, es suficiente con reconocer algo esencial. Cuando ya no necesitas validarte en cada paso, aparece una calma nueva. No pasiva, no resignada. Una calma viva. Y desde esa calma, por primera vez en mucho tiempo, puedes elegir con verdadera libertad. Con el tiempo, empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Ya no todo te atraviesa con la misma intensidad. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has dejado de vivir con las puertas internas siempre abiertas de par en par. Hay una permeabilidad más consciente. Entras en contacto con el mundo sin disolverte en él. Esto cambia de manera muy concreta la forma en que procesas lo que ocurre. Antes,
Una crítica podía quedarse días resonando. Un silencio ajeno podía convertirse en una historia interna interminable. Una comparación podía arruinarte el ánimo sin que supieras por qué. Ahora, esos estímulos siguen llegando, pero no encuentran el mismo terreno. No porque seas más fuerte, sino porque hay un centro que filtra. Ese filtro no es negación, es discernimiento. Empiezas a distinguir qué te corresponde y qué no, qué habla de ti y qué habla del otro, qué merece atención y qué puede pasar de largo sin convertirse en carga. Esta distinción es una de las formas más profundas de libertad psicológica. Porque cuando todo te afecta por igual, no eres libre. Estás reactivo. Y la reactividad constante agota. Al disminuirla, aparece algo que muchas personas no habían experimentado en años: espacio interno. En ese espacio, la atención se reorganiza. Ya no está tan fragmentada. Puede quedarse más tiempo en una sola cosa sin sentir que se pierde algo más importante en otro lado. Esa capacidad de sostener la atención no es solo cognitiva, es emocional. Surge cuando no estás vigilando constantemente tu valor. La atención sostenida es una señal clara de coherencia interna. Porque cuando no estás dividido entre lo que haces y lo que sientes, no necesitas huir mentalmente. Puedes estar donde estás. Y eso, aunque parezca simple, transforma la experiencia cotidiana. Aquí ocurre algo interesante con el sentido del yo. Dejas de narrarte tanto. Dejas de explicarte internamente cada cosa que haces o sientes. Hay menos comentario mental, menos juicio continuo. Y ese silencio narrativo no es vacío, es presencia. La identidad empieza a sentirse menos como una historia que tienes que sostener y más como una experiencia que se despliega. No necesitas reafirmarla todo el tiempo. No necesitas defenderla. Simplemente está. Este cambio tiene un impacto directo en el estrés. El cuerpo deja de prepararse constantemente para responder a amenazas simbólicas. El sistema nervioso puede entrar con más frecuencia en estados de descanso y recuperación. Y eso se nota en el sueño, en la digestión, en la respiración, en la forma en que te mueves por el día. Muchas personas se sorprenden al descubrir que empiezan a cansarse menos haciendo lo mismo. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no están gastando energía en sostener una incoherencia interna permanente. La energía que antes se iba en tensión ahora se queda disponible. Esa energía no siempre se traduce en hacer más. A veces se traduce en hacer mejor. O en hacer menos, pero con más sentido. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu tiempo, tu atención, tu implicación emocional. Y aquí aparece algo que suele generar resistencia. No todo merece tu energía. No todo merece tu respuesta. No todo merece tu presencia plena. Entender eso no te vuelve egoísta. Te vuelve responsable de tu centro. La responsabilidad interna no es cargar con todo. Es saber qué te corresponde sostener y qué no. Es reconocer que tu capacidad es finita y que cuidarla es parte de vivir con coherencia. En este punto, muchas personas sienten que han recuperado algo que no sabían que habían perdido, una sensación de integridad. No porque todo esté alineado de forma perfecta, sino porque ya no hay una guerra interna constante. Hay diálogo, ajuste, movimiento. La integridad no es rigidez, es flexibilidad con eje. Puedes adaptarte sin desdibujarte. Puedes ceder sin desaparecer. Puedes cambiar sin sentir que te traicionas. Esto se refleja incluso en decisiones pequeñas. Lo que consumes, lo que escuchas, lo que toleras, lo que postergas. Empiezas a preguntarte, casi sin darte cuenta, si algo te acerca o te aleja de ti. Y esa pregunta guía más de lo que imaginas. Aquí el miedo al futuro también cambia. Antes, el futuro podía sentirse como una amenaza constante. ¿Y si no logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Ahora, el futuro sigue siendo incierto, pero ya no se vive como juicio anticipado. Se vive como territorio abierto. No porque confíes en que todo saldrá bien, sino porque confías en tu capacidad de responder desde un centro más estable. Esa confianza no es arrogancia, es experiencia interna. Cuando has atravesado incoherencias, dudas, ajustes, silencios, y sigues aquí, algo se asienta. Sabes que puedes atravesar incomodidad sin perderte. Sabes que puedes cambiar sin romperte. Sabes que puedes no saber sin colapsar. Eso transforma la relación con la esperanza. Ya no es una promesa externa. Es una cualidad interna. No depende de resultados, sino de tu capacidad de estar contigo pase lo que pase. En este punto, muchas personas dejan de buscar tanto respuestas definitivas. Empiezan a vivir mejor con preguntas honestas. Y eso no genera ansiedad. Genera apertura. La apertura no es ingenuidad. Es disponibilidad.
Disponibilidad para aprender, para corregir, para sentir, para elegir de nuevo. Y esa disponibilidad solo es posible cuando no estás defendiendo constantemente una identidad frágil. Aquí el centro no se siente como algo que tienes que sostener activamente. Se siente como algo que te sostiene. Incluso en días difíciles. Incluso cuando dudas. Incluso cuando no estás en tu mejor versión. Ese sostén interno no elimina el dolor, pero lo vuelve atravesable. No elimina la incertidumbre, pero la vuelve habitable. No elimina el miedo, pero lo vuelve proporcional. Y esa proporcionalidad es una forma profunda de salud mental. No porque todo esté bien, sino porque nada te desborda completamente. Más adelante, todo esto se integrará en una comprensión más amplia de lo que realmente está en juego cuando fortaleces tu centro. No solo tu bienestar, sino la forma en que eliges vivir. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Cuando el ruido interno baja, aparece una claridad tranquila. Y esa claridad no te empuja, te acompaña. Hay un punto, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no estás buscando llegar a ningún lugar para sentirte completo. No porque hayas renunciado a crecer, sino porque algo dentro dejó de sentirse incompleto. Y esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Antes, la vida podía sentirse como una carrera silenciosa. No siempre visible, pero constante. Una sensación de que había algo que alcanzar, algo que demostrar, algo que corregir en ti para finalmente descansar. Ahora, ese descanso empieza a aparecer antes de llegar. No como premio, sino como base. Esto no significa que desaparezcan los deseos, los proyectos o las aspiraciones. Significa que ya no están cargados con la tarea imposible de darte identidad. Dejan de ser un intento de validarte y se convierten en una forma de expresarte. Y cuando eso ocurre, la presión baja. La coherencia interna no te promete una vida sin conflicto. Te ofrece algo más realista y más profundo. Una vida donde el conflicto no te fragmenta. Donde puedes atravesar dudas sin perderte. Donde puedes sentir miedo sin entregarle el control. Donde puedes equivocarte sin destruirte por dentro. Aquí es donde muchas personas comprenden algo que antes solo intuían. El verdadero centro no es un estado permanente de calma, sino la capacidad de volver a ti incluso cuando la calma se pierde. No se trata de no desregularte, sino de saber regularte. No se trata de no sufrir, sino de no abandonarte cuando duele. Esa capacidad se construye lentamente, a través de elecciones pequeñas, a través de silencios respetados, a través de límites sostenidos, a través de escucharte incluso cuando no tienes respuestas claras. Y todo eso va dejando una huella interna. Con el tiempo, esa huella se siente como una confianza profunda. No una confianza en que todo saldrá bien, sino una confianza en que podrás responder desde un lugar íntegro. Que no necesitarás traicionarte para sobrevivir. Que no necesitarás desaparecer para adaptarte. Esta es una de las mayores formas de libertad psicológica, no estar obligado a ser alguien distinto para pertenecer. No tener que fragmentarte para ser aceptado. No vivir desde una versión editada de ti mismo. Cuando esa libertad aparece, aunque sea por momentos, la vida se siente distinta. Más sencilla. No más fácil, pero más clara. Empiezas a notar qué relaciones nutren y cuáles drenan. Qué actividades te conectan y cuáles te dispersan. Qué decisiones te acercan y cuáles te alejan de ti. Y esa claridad no viene acompañada de arrogancia. Viene acompañada de humildad. Porque cuando te conoces mejor, también reconoces tus límites. Sabes que no puedes con todo. Sabes que no sabes todo. Y eso ya no te asusta. Te humaniza. La autoestima, en este punto, deja de ser un tema central. No porque no importe, sino porque ya no está en juego todo el tiempo. No necesitas evaluarte constantemente. No necesitas medir tu valor en cada interacción. Tu valor deja de ser una pregunta diaria. Eso libera una enorme cantidad de energía emocional. Energía que puede ir a la presencia, al cuidado, a la creatividad, al vínculo real. A estar con otros sin estar comparándote. A compartir sin competir. A amar sin desaparecer. Aquí el miedo existencial al olvido se transforma. Ya no necesitas dejar una marca constante para sentir que existes. Empiezas a sentir que existir con coherencia ya es suficiente. Que tu vida no necesita ser extraordinaria para ser valiosa. Que tu presencia, aunque no sea visible para muchos, es real. Ese reconocimiento no te apaga. Te enraiza. Y desde ahí, cualquier cosa que hagas tiene otro peso. No porque sea más importante, sino porque nace de un lugar más íntegro. Cuando el centro está fortalecido, incluso el fracaso se vive distinto. No como sentencia, sino como experiencia. No como prueba de insuficiencia,
sino como parte del camino. Y eso permite volver a intentar sin cargar con la vergüenza de ser quien eres. Este tipo de relación contigo mismo no se aprende en discursos motivacionales ni en fórmulas rápidas. Se construye viviendo, escuchando, ajustando, fallando, volviendo, una y otra vez. Y aunque nadie puede recorrer este camino por ti, hay algo profundamente humano en saber que no estás solo en esta experiencia. Que muchas personas sienten esta desconexión, este cansancio, este anhelo de coherencia. Que no es un fallo individual, sino una respuesta comprensible a un mundo que exige demasiado desde afuera y ofrece poco espacio para habitarse por dentro. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo tomes como una consigna. Tómalo como una invitación suave. A escucharte un poco más. A respetarte un poco más. A preguntarte, con honestidad, desde dónde estás viviendo. Y si este espacio te ayudó a poner palabras a algo que sentías pero no sabías nombrar, cuidar este tipo de contenido también es una forma de cuidarte. Darle un lugar. Volver. Profundizar. Suscribirte no es solo seguir un canal. Es elegir más espacios donde la vida no se reduce a rendimiento, comparación o ruido. Donde se puede pensar despacio. Sentir con profundidad. Escucharse sin prisa. Dejar un like no es un gesto vacío. Es una forma silenciosa de decir esto importa. De sostener conversaciones que no siempre tienen lugar en lo inmediato. Y si algo de esto te recordó a alguien más, compartirlo no es imponer una idea. Es un acto de cuidado. Porque a veces, una sola escucha honesta puede ser el inicio de una reconciliación interna. No necesitas cambiar tu vida entera después de esto. No necesitas entenderlo todo hoy. Basta con algo más simple y más profundo. No olvidarte de ti mientras sigues viviendo. La coherencia no es perfección. Es fidelidad interna. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, aunque el mundo siga siendo complejo, algo esencial se ordena. No afuera, adentro. Y ese orden silencioso es, muchas veces, la forma más real de paz interior.